Todos tenemos ese amigo que dice, no pasa nada. Pero a veces, sí pasa. Y no puedes volver atrás. Fue idea de Raúl. Siempre lo es. Teníamos 20 años, era verano, y no había mucho que hacer en el pueblo. Las noches eran largas, aburridas, y la historia de la casa del acantilado era perfecta para alimentar nuestra estupidez juvenil. Se decía que estaba abandonada desde los años 70, que nadie la quería comprar, y que los que entraban no volvían iguales. Era una casa grande, con tejado inclinado, ventanas rotas y una verja oxidada que siempre parecía estar cerrada, aunque nadie la mantenía. Fuimos 5. Raúl, Leo, Samu, Nacho y yo. Llevábamos linternas, cerveza y esa sensación de inmortalidad que solo se tiene a los 20. Saltamos la verja sin problema. El jardín estaba completamente devorado por la maleza. Y aunque todo a nuestro alrededor era silencio, la casa parecía respirar. De verdad. Era como si al acercarnos, el aire cambiara. Más denso. Más húmedo. Como si no estuviéramos solos. La puerta principal estaba abierta. No forzada, ni rota. Solo, entreabierta. Raúl fue el primero en empujarla. Chilló en broma. Buenas. Venimos a molestar a los muertos. Todos nos reímos. Pero esa risa murió rápido. Dentro, el ambiente era asfixiante. Polvo en suspensión. Un olor agrio, como a tierra mojada y algo más. Algo metálico. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas. Y todas las caras tenían los ojos arrancados. Literalmente. Nos dijimos que alguien las habría vandalizado. Que sería parte del mito. Pero Samu ya no estaba tan tranquilo. Murmuró. Tío, no deberíamos estar aquí. Raúl lo ignoró. Encendió su móvil y comenzó a grabar. Subió un story. Estamos dentro. Y si mañana no subo nada, llamad a un cura. La linterna de Leo parpadeó. No una vez. Varias veces. Y cuando volvió a encenderse, una figura cruzó el pasillo del fondo. Todos la vimos. Una silueta. Rápida. Como una mujer encorvada, deslizándose. Salimos corriendo al recibidor. Nos quedamos en círculo. Todos nos miramos. Raúl fue el primero en hablar. ¿Lo habéis visto, no? Asentimos. Nadie se atrevió a fingir que era viento o una sombra. Era alguien. O algo. Decidimos largarnos. Pero al girar hacia la puerta, ya no estaba entreabierta. Estaba cerrada. Cerrada por dentro. Sin pestillo, sin llave, simplemente no se movía. Como si la casa hubiera decidido que aún no era hora de irnos. Nacho se puso nervioso. Tiraba de la manilla una y otra vez. Golpeaba la madera. Pero nada. Y entonces, escuchamos algo que nos heló la sangre. Desde el piso de arriba, alguien lloraba. No un sonido cualquiera. Era una voz real. Quejumbrosa. Como si alguien llevara años atrapado ahí. Y Samu, temblando, dijo: hay alguien más aquí. Pero lo que veríamos después, cambiaría todo. Para siempre. Subimos las escaleras sin decir palabra. Cada escalón crujía bajo nuestros pies como si protestara. No sabíamos qué íbamos a encontrar arriba, pero lo que fuera que estaba llorando, sonaba humano. Demasiado humano. Como si quisiera que lo encontráramos. O que creyéramos que necesitaba ayuda. Yo iba detrás de Raúl, con el corazón en la garganta y la linterna temblándome en la mano. A cada paso, el llanto se hacía más bajo, más entrecortado. Y de pronto, se detuvo. Raúl fue el primero en hablar. ¿Lo escucháis? ¿El qué? Pregunté. Nada. Ese es el problema. La casa entera se quedó en completo silencio. Ni siquiera escuchábamos nuestras propias pisadas. Era como si el lugar hubiese tragado el sonido. Como si estuviéramos dentro de un vacío. Llegamos al pasillo principal del segundo piso. Las paredes estaban llenas de marcas. Rascaduras, como si alguien hubiese intentado escapar arañando la pintura. Puertas viejas,
madera astillada y una alfombra empapada que apestaba a moho. Cada habitación parecía más oscura que la anterior. Al fondo, una puerta blanca. La única que parecía limpia, intacta, como si alguien aún viviera ahí. Raúl, por supuesto, la abrió. La habitación era pequeña. Había una cuna, una mecedora y una muñeca sentada en el suelo, de espaldas a nosotros. Parecía recién colocada. Leo murmuró: «Eso no estaba en las fotos que vi del interior». «¿Qué fotos?», preguntó Nacho. «Las del foro. Este cuarto no existía». «¿Cómo que no existía?». Leo sacó su móvil. Buscó las fotos. Nos las mostró. Mismo pasillo. Mismo lugar. Pero en ese hueco, solo había una pared. Y entonces, la muñeca se giró sola. No caminó. No voló. Solo, giró su cabeza hacia nosotros. Corrimos. Samu tropezó y cayó de espaldas. Cuando me giré para ayudarlo, gritó: «Está detrás de mí». Raúl lo levantó de un tirón. Cerramos la puerta del cuarto blanco con fuerza. No había nadie al otro lado. Solo vacío. Pero todos lo habíamos visto. No podíamos negarlo. Algo nos estaba empujando hacia adentro. Leo propuso salir por una ventana. Pero al intentar abrirla, solo había pared. No vidrio. No marcos. Las ventanas ya no estaban. Como si la casa estuviera modificando su interior cada vez que lo recorríamos. Como si nos estuviera reescribiendo. Nacho empezó a llorar. Raúl, por primera vez, no dijo nada. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos. «Vale, esto no es un mito. Esta casa está viva. Y no quiere que nos vayamos». Acordamos bajar de nuevo, buscar la cocina, romper lo que fuera. Pero al bajar, no había escaleras. Solo otro pasillo. Uno nuevo. Uno que no habíamos subido. Y entonces escuchamos pasos. Muchos. Lentos. Coordinados. Como si alguien o algo nos estuviera rodeando. Pero lo que escucharíamos después no eran pasos humanos. Estábamos atrapados. Eso ya era evidente. Cada vez que tomábamos una dirección, la casa nos respondía con otra. Ningún pasillo era el mismo dos veces. Ninguna habitación conducía a donde debía. La lógica se había roto, como si el lugar estuviera redibujando sus entrañas con cada decisión que tomábamos. Era como si la casa estuviera pensando, observando, jugando. Intentamos mantenernos unidos, pero el ambiente empezaba a quebrarnos. Nacho no paraba de murmurar. Repetía frases sin sentido. «No debí entrar, no debí entrar, mamá dijo que no mirara a los cuadros». Leo se aferraba a su móvil como si fuera un crucifijo. Pero ya no tenía señal. Las apps se cerraban solas. Incluso la hora estaba congelada en 3:33 de la madrugada. «Es imposible, el tiempo no avanza». «¿Y si nunca avanzó?», murmuró Samu. Nos detuvimos frente a un gran espejo antiguo, uno de cuerpo entero con marco dorado y manchado por el polvo de décadas. Samu, sin razón aparente, se acercó al espejo y dijo: «Ahí está». «¿Quién?», le pregunté. «Mi hermana. Está llamándome desde dentro». «¿Qué estás diciendo, Samu? Tú no tienes hermana». «No», respondió con una sonrisa lenta, como si de pronto recordara algo que nunca existió. Y entonces, entró al espejo. No caminó a través de él. No lo rompió. Simplemente, se desdibujó frente a nosotros. Como si fuera absorbido por su propio reflejo. Y en su lugar, el espejo quedó vacío. Reflejando solo a tres, Raúl, Leo y yo. Pero al girarnos, ya solo estábamos dos. Leo había desaparecido sin hacer ruido. Grité su nombre. Recorrimos cada habitación cercana. Nada. Lo único que encontramos fue una caja de madera, sobre un altar cubierto de polvo, que no estaba allí antes. La abrimos, y dentro, estaba el móvil de Leo. Reproduciendo en bucle el vídeo de su story. «Si mañana no subo nada, llamad a un cura». Pero al final del clip, había un fragmento nuevo. Uno que ninguno de nosotros había grabado. Era Leo. Solo. Sentado frente a la cámara. Con los ojos abiertos, vidriosos, y una mano apoyada en su hombro.
Una mano gris. De dedos largos y filosos. Y luego, el clip se cortaba. Raúl comenzó a golpear las paredes con desesperación. Gritaba insultos. Maldiciones. Juraba que iba a prender fuego a todo el lugar. Pero la casa, respondió. Todas las luces se apagaron al mismo tiempo. Y desde algún lugar del segundo piso, una voz suave, casi infantil, susurró. Ahora faltan ustedes. Nos giramos hacia el pasillo, y por primera vez, lo vimos. No una silueta. No una sombra. Era la casa. Tenía rostro. Una amalgama de carne y madera, con ventanas por ojos, un marco de puerta como boca abierta, y brazos largos que emergían de las paredes, extendiéndose hacia nosotros como raíces de un árbol podrido. Y lo que pasaría después, ya no era humano. Era algo peor. Raúl y yo corrimos. No sabíamos hacia dónde. Los pasillos ya no llevaban a ningún lugar lógico. Era como correr dentro de un laberinto líquido, donde el espacio se doblaba sobre sí mismo. Las paredes temblaban. El suelo crujía como si debajo hubiera algo vivo. O algo esperando. Cada vez que girábamos, la casa se transformaba. El salón se convertía en una iglesia en ruinas. La cocina, en una morgue sin cadáveres. Las habitaciones se fundían con nuestros propios recuerdos. Vi, por un instante, mi antigua habitación de niño. Mis juguetes, mi escritorio, y sobre la cama, yo mismo, durmiendo con los ojos abiertos. Raúl tropezó y cayó al suelo. Me detuve para ayudarlo, pero entonces él me miró con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos estaban en blanco. No como un muerto, sino como si alguien más estuviera mirándome desde dentro de su cuerpo. Ya no hay salida, dijo con una voz que no era suya. Raúl, susurré. Raúl ya no está. Solo quedan las puertas que nunca debiste abrir. Y antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo se arqueó hacia atrás, como si algo lo estirara desde la columna. Cayó al suelo y se quebró, como si fuera de yeso seco. Lo que quedó fue una figura rígida, estática. Otra estatua. Otra ofrenda para la casa. Grité. Lloré. Perdí la cabeza por unos segundos. Pero algo dentro de mí no quiso rendirse. Huí por instinto, rompiendo puertas, atravesando lo que parecían ser paredes de papel, hasta que vi una luz. Una ventana. Real. Abierta. No lo pensé. Me lancé. Caí sobre el césped, rodando. El aire nocturno me golpeó con una fuerza que me hizo toser. Me levanté. La casa estaba ahí. Silenciosa. Inmóvil. Como si nunca hubiera pasado nada. Llamé a la policía. Me dijeron que esa propiedad lleva sellada desde hace 15 años. Que nadie puede entrar. Que el acceso está prohibido desde la desaparición de un grupo de jóvenes. Me preguntaron mi nombre. Se los dije. El agente se quedó en silencio. Eso no es posible, me dijo. ¿Por qué? Ese nombre está en la lista de desaparecidos desde hace más de 2 años. Y fue entonces cuando miré mi reflejo en el cristal de la patrulla. Y no vi nada. No tenía reflejo. Porque tal vez salí físicamente, pero no entero. Porque la casa no deja ir a nadie completamente. Porque la casa se queda con una parte de ti. Y esa parte, tarde o temprano, querrá volver. Si esta historia te dejó sin aliento, tienes que ver la del joven que entró a una cabaña antigua donde cada espejo mostraba un futuro distinto. Haz clic aquí, pero con cuidado. Porque después de verla, puede que algo te siga a casa. Todos creen que pueden soportar una noche, hasta que la noche empieza a mirar de vuelta. Fue en Reddit donde lo vi. Un tipo ofrecía 1000 euros a quien pudiera dormir una noche entera dentro de una vieja casa victoriana en las afueras de Navarra. Ni cámaras, ni bromas, ni sustos preparados. Solo una condición. Debes entrar solo. No puedes salir hasta las 6 de la mañana. Si abandonas antes, no cobras. Yo estaba sin trabajo, sin dirección, y con más orgullo que sentido común. Le escribí. Me respondió al día siguiente. Me dio la dirección exacta, me dijo que la puerta estaría abierta, y que si aguantaba hasta el amanecer, el dinero estaría en un sobre en la cocina. Fui con una mochila, una linterna, un termo de café y una GoPro por si quería subirlo luego a YouTube. La casa estaba al final de una carretera olvidada, rodeada de árboles secos. Desde lejos parecía vacía, pero al acercarme, vi que todas las ventanas estaban tapadas desde dentro. Con tablones,
cartón, incluso cinta adhesiva. Como si alguien quisiera impedir que la luz saliera. Entré. La puerta no tenía cerradura. El recibidor estaba cubierto de polvo, pero no de telarañas. Era extraño. Como si todo estuviera viejo, pero recientemente usado. El suelo crujía. Las paredes estaban llenas de espejos tapados con sábanas blancas. No había muebles, solo un colchón viejo en el suelo del salón. Y junto a él, una nota escrita con bolígrafo. Te verán dormir. No abras los ojos si escuchas que caminan. Reí. Pensé que era parte del show. Un añadido para asustar. Grabé un pequeño vídeo para mis amigos. Aquí estoy. Casa del reto. Vamos a por esos 1000 euros. Nos vemos por la mañana. Pasaron 2 horas sin novedad. Leía en el móvil. No había cobertura, pero sí batería. Grababa de vez en cuando. Pero a las 2:13 de la madrugada, escuché el primer sonido. Un paso. No uno fuerte. Uno lento. Como alguien descalzo sobre madera antigua. Me quedé quieto, linterna en mano. Apagué la luz del salón. Y escuché el segundo paso. Más cerca. Me armé de valor. Fui al pasillo. Nadie. Volví. El termo ya no estaba. La GoPro, tampoco. En su lugar, había un espejo destapado. Y en él, me vi dormido. Pero yo no estaba dormido. Corrí a tocar mi cara. Estaba despierto. Despierto y temblando. Pero en el espejo, yo respiraba profundamente, con los ojos cerrados. Y junto a mi reflejo, una figura parada. Alta. Sin rostro. Observándome. Y lo que haría después, cambiaría mi concepto de realidad para siempre. Miré fijamente el espejo. Mi reflejo seguía allí, acostado, tranquilo. Pero yo estaba de pie. Temblando. Lo peor fue que, de pronto, el yo del espejo abrió los ojos. No como quien despierta, sino como quien ya llevaba despierto mucho tiempo y solo había estado esperando el momento de ser visto. Di un paso atrás. Choqué con algo. Me giré. Nada. Solo el pasillo vacío. Volví al salón, y el colchón estaba ahí. Pero sin sábana. Y con marcas. Marcas claras de que alguien había estado acostado. Las paredes tenían grietas que no estaban antes. Grietas que parecían expandirse poco a poco, como venas latiendo a lo largo del yeso. El aire era más denso. Más húmedo. El ambiente respiraba. Decidí grabarme con el móvil, aunque no tuviera señal. Activé la cámara frontal. Lo que vi, no era mi cara. Era mi rostro, sí, pero con los ojos completamente negros. Como 2 agujeros brillantes. Y detrás de mí, alguien parado. Pero al girarme, no había nadie. Comencé a perder la noción del tiempo. Revisaba el reloj cada minuto. Siempre marcaba 3:33. Empecé a caminar por la casa, a buscar algo que me anclara. Una salida, una prueba de que aún era real. Abrí una puerta al fondo del pasillo. Detrás no había una habitación, había otro pasillo. Y en ese pasillo, cuadros. Muchos cuadros. Todos con mi cara. Pero cada uno un poco diferente. En uno, yo sonreía, con una sonrisa deformada. En otro, tenía sangre en la boca. En otro, mis ojos no estaban. Cada uno parecía representar una versión de mí que nunca fui, o que podría llegar a ser. Empecé a escuchar una voz. Muy baja. Masculina. Parecida a la mía. Decía cosas al oído. Quédate, solo un poco más. No hay vuelta atrás. Ya estás hecho para esto. Ellos te están olvidando. Fui al baño. Me lavé la cara con agua oxidada. El espejo estaba cubierto por otra sábana. Dudé, pero la quité. Y me arrepentí de inmediato. Mi reflejo no me imitaba. Se movía por su cuenta. Me miraba con desprecio. Como si él fuera el verdadero, y yo, una copia débil. Apoyó una mano sobre el otro lado del cristal. Yo hice lo mismo. Y entonces mi mano traspasó el espejo. Solo un poco. Pero suficiente para que algo me sujetara desde dentro. Grité. Retrocedí. Me encerré en el cuarto más pequeño de la casa. Apoyé una silla contra la puerta. Y en ese momento, la linterna parpadeó. 3 veces. Y se apagó. En la oscuridad, no estaba solo. Escuché mi propia voz, susurrándome desde dentro del armario. Te estoy dejando ir, pero no todo de ti. Algo mío, ya está afuera. Y lo que descubriría después, no era sobre la casa.
era sobre mí. Y lo que había traído conmigo sin saberlo. No sé cuánto tiempo estuve ahí dentro. El reloj del móvil seguía congelado en 3:33 de la madrugada, pero el sudor que me bajaba por la nuca me decía que habían pasado horas. O quizá días. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos suaves, como si alguien caminara alrededor del cuarto, olfateando la puerta. La silla temblaba cada vez que esa cosa, lo que fuera, se acercaba. Como si quisiera entrar, pero no pudiera, aún. Me acurruqué en la esquina, respirando despacio. Repetía en mi cabeza que era solo una casa, solo una noche, solo un reto. Pero esas palabras ya no tenían sentido. Porque algo dentro de mí sabía que lo que estaba viviendo no era simplemente una pesadilla. Era un reemplazo. Una reescritura. Las paredes empezaron a cambiar. Donde antes había madera húmeda y pintura descascarada, ahora aparecían formas. Rostros empujando desde el otro lado. Rostros humanos. Algunos con ojos. Otros sin boca. Todos gritando en silencio. Me acerqué al más definido. Tenía los labios estirados en una mueca de dolor eterno. Y entonces los movió. No tenía sonido, pero pude leer claramente lo que decía. No duermas. Retrocedí. Tropecé con la silla. La linterna, aún sin funcionar, vibró ligeramente en mi mochila. La saqué. Al encenderla, la habitación ya no era la misma. No era un cuarto. Era un pasillo, de hospital. Viejo. Corroído. Con luces parpadeando y camillas abandonadas cubiertas de sábanas blancas con manchas secas. Reconocí ese lugar. Era el hospital donde murió mi abuelo. Pero eso no tenía sentido. No estaba en mi ciudad. Nunca lo había dicho en voz alta. Y, sin embargo, ahí estaba. Como si la casa estuviera extrayendo mis recuerdos y dándoles forma para atraparme dentro. Avancé por el pasillo. Los monitores de las habitaciones se encendían a mi paso. En una de las pantallas, aparecía yo. Dormido en el colchón del salón de la casa. Solo que no era una grabación. Me movía. Respiraba. Me giraba. Sonreía. Y alguien, algo, se sentaba a mi lado. Una figura oscura. Borrosa. Como si no tuviera forma estable. Llegué a una puerta con un letrero oxidado, habitación 606. Entré. La sala estaba vacía, salvo por una silla giratoria frente a un espejo enorme. Me acerqué con pasos lentos. Me senté. Y ahí estaba. Mi reflejo. Solo que, era más alto. Más erguido. Vestido con la ropa que usaba de niño. Y con los ojos completamente negros. Sonrió. Alzó una mano. Y la colocó sobre el cristal. Yo no quería imitarlo. Pero lo hice igual. Mi mano se movió sola. La apoyé contra la suya. Y sentí frío. No de temperatura, sino de existencia. De vacío. Como si el cristal fuera una barrera entre lo que soy y lo que quieren que sea. Mi reflejo dijo algo. Sin mover los labios. Lo escuché solo en mi cabeza. Tú ya no eres el que aceptó el reto. Tú eres la recompensa. Y lo que pasaría después, no era una posesión. Era un reemplazo. Completo. No sé cuánto tiempo estuve frente a ese espejo. La figura de mi reflejo permanecía inmóvil, pero yo sentía que cada segundo robaba algo de mí. Un pensamiento, un recuerdo, una sensación. Me miraba con esa sonrisa tensa, como si supiera que yo ya lo entendía. La casa no era una casa. Era una trampa. Un predador disfrazado de ruina. Y cada persona que entraba era devorada de forma distinta. Intenté girarme. Pero no podía. Estaba pegado al asiento. No con cuerdas. Con la voluntad rota. Como si todo mi cuerpo respondiera a otra fuerza. La figura en el espejo alzó la mano de nuevo y chasqueó los dedos. Todo se oscureció. Cuando abrí los ojos, estaba otra vez en la sala de estar. La misma donde dormí la primera noche. El colchón seguía en el suelo. La cámara de mi móvil grababa. La luz del amanecer se colaba por la ventana. Por un momento pensé que todo había sido un mal sueño inducido por el cansancio. Pero al acercarme al teléfono, vi que la grabación seguía en curso, y yo no había tocado nada. Revisé el vídeo. Durante las primeras horas, solo se veía mi cuerpo dormido. Pero a las 3:33, una figura apareció desde la esquina superior del encuadre. Caminaba igual que yo. Tenía mi cara. Mis gestos. Pero no era yo. Se inclinó hacia la cámara,
tan cerca que casi podía sentir su respiración. Y susurró: «Él ya no va a volver». Lancé el móvil al suelo, aterrado. Pero no se rompió. La imagen seguía reproduciéndose, una y otra vez, con ese rostro, el mío, diciendo esa frase como si fuera un hecho absoluto. Corrí hacia la puerta. La abrí de golpe. El exterior seguía allí. El bosque, el auto, la niebla matinal. Subí al coche, giré la llave. El motor arrancó. Empecé a conducir sin mirar atrás. Pero algo iba mal. La carretera era la misma. Siempre la misma. Curvas familiares, señales repetidas. Durante horas conduje, sin detenerme. Y siempre terminaba regresando a la entrada de la casa. El letrero oxidado. El árbol torcido. El lugar que me había atrapado. Y entonces entendí, no estaba dentro de la casa. Yo era la casa. Mi cuerpo se movía. Hablaba. Sonreía. Imitaba a la perfección lo que alguna vez fui. Tal vez los otros que entraron también lo entendieron tarde. Por eso nunca regresaron. Porque la casa te digiere lentamente. Ahora, cada vez que alguien se acerca, puedo verlo desde una ventana que no existe. Y cada vez que cruzan la puerta, sonrío. Porque yo también los recibiré. Como me recibieron a mí. Y lo peor es que mi rostro sigue ahí fuera. Conduciendo. Riéndose. Viviendo por mí. Mientras yo, soy parte del mobiliario. Parte del ciclo. Si crees que esta historia fue aterradora, espera a escuchar lo que ocurrió con el chico que se atrevió a pasar una noche en una cabaña maldita del bosque. Te advierto, él no volvió solo. Mano blanca indicando hacia la derecha. Haz clic aquí para ver ese vídeo antes de dormir, si te atreves. Parte de la casa. Todo comenzó por culpa de una carta antigua que encontré entre los papeles de mi abuela. Estaba amarillenta, doblada varias veces, con un sello que decía propiedad del internado San Bartolomé, 1973. Yo nunca había escuchado hablar de ese lugar. Pero lo que me llamó la atención fue que la carta estaba firmada por alguien con mi mismo apellido, Esteban L. Y eso no era lo más inquietante. Lo verdaderamente raro era el contenido. La carta decía: no dejes que te lleven al aula del fondo. Ya no salen de ahí. Dile a mamá que no me busque más. No soy el mismo desde aquella noche. Y si lees esto, corre. Pensé que era una broma o algún tipo de historia familiar que se había exagerado con los años. Pero cuando investigué en internet, encontré un solo artículo antiguo, casi borrado, sobre un internado cerrado abruptamente en 1973 por desapariciones múltiples y fenómenos sin explicación. La dirección coincidía con un edificio en ruinas a 2 horas del pueblo donde crecí. No me preguntes por qué, pero sentí que tenía que ir. Algo en esa carta me hablaba directamente. Como si hubiera sido escrita para mí. Así que un sábado por la mañana, con la cámara del móvil y una linterna en la mochila, conduje hasta ese lugar. El camino era estrecho y estaba cubierto de maleza, como si el mundo hubiera intentado enterrar el pasado. Cuando por fin lo vi entre los árboles, supe que me había metido en algo que no iba a entender fácilmente. El internado era un cascarón podrido, pero todavía se sostenía en pie. Las ventanas estaban rotas, los tablones se astillaban bajo mis pies, y un silencio opresivo lo llenaba todo. Pero lo más extraño fue encontrar las luces encendidas en el pasillo principal, como si alguien las hubiera conectado hace solo unos segundos. Pensé que quizás había ocupas o algún grupo urbano de exploradores. Pero estaba completamente solo. No había coches. No había voces. Solo ese zumbido eléctrico sutil y un olor a madera quemada. Avancé despacio, grabando todo. Llegué a una de las aulas. Había pupitres antiguos, pizarras con palabras a medio borrar y cuadernos que parecían aún húmedos. Todo estaba cubierto de polvo, excepto una sola silla. Estaba limpia. Pulida. Como si alguien acabara de levantarse de ella. Y en el asiento, había otra carta. Misma letra. Mismo papel. Esta vez decía: estás repitiendo lo mismo que hice yo. No sabrás cuándo empezó, pero sí cómo termina. A partir de ahora, no estás solo. Y justo después de leerla, algo crujió detrás de mí. Me giré con el corazón en la garganta. No había nadie. Pero la silla estaba de nuevo vacía. Y la carta había desaparecido. Pero lo que vendría después, cambiaría todo. No sabía si estaba sugestionado por la carta o si realmente algo se había movido allí dentro,
pero mi instinto me decía que ya no estaba solo. Intenté convencerme de que el sonido había sido el eco de mis propios pasos, que la carta se había caído sin que me diera cuenta, pero algo dentro de mí, algo primitivo, me gritaba que corriera. No lo hice. En lugar de eso, seguí caminando por los pasillos del internado, como si una fuerza invisible me empujara hacia el fondo, justo hacia esa aula que mencionaba la primera carta. El corredor parecía alargarse con cada paso, como si el edificio no tuviera fin. Las puertas estaban cerradas, todas menos una, la biblioteca. La luz que salía de ella era más tenue, amarilla, como si proviniera de una lámpara vieja. Me asomé y lo que vi me hizo tragar saliva. Había libros flotando. Sí, flotando en el aire, girando lentamente, con las páginas moviéndose como si alguien los hojease. Y no había viento. No había ventanas abiertas. Solo silencio y los susurros. No entres, decían las voces, pero no en forma de advertencia. Era como un canto que no provenía de una garganta humana, sino de muchas. Voces superpuestas que repetían frases, nombres, números. Y entre esas voces, escuché mi nombre otra vez. Esteban. Retrocedí instintivamente, golpeando la estantería. Los libros cayeron de golpe, como si hubieran sido dejados caer a propósito. Cuando miré al suelo, las páginas de uno de ellos se movían frenéticamente hasta detenerse en una foto. Una antigua. En blanco y negro. Con un grupo de alumnos uniformados frente al internado, y uno de ellos era idéntico a mí. Mi cara. Mi expresión. Incluso la cicatriz en mi ceja. No podía respirar. Sentí un mareo. Pero antes de que pudiera asimilarlo, la lámpara del techo comenzó a oscilar violentamente y las estanterías comenzaron a temblar. Tuve que salir corriendo. Y mientras lo hacía, escuché pasos detrás de mí. No uno, ni dos, decenas. Como si toda una clase estuviera corriendo detrás de mí por el pasillo. Pero cuando me giré, no había nadie. Solo la puerta del aula del fondo, entreabierta. Me quedé allí de pie, jadeando, con las piernas temblorosas. Sentía una presión en el pecho, como si algo me estuviera empujando a entrar, pero también tirando de mí para huir. Era esa extraña contradicción que sientes cuando estás demasiado asustado para moverte, pero demasiado atrapado como para escapar. La puerta se abrió sola con un crujido lento, revelando un aula completamente intacta. Como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Pupitres ordenados. Tiza fresca en la pizarra. Y en el centro, una figura sentada, de espaldas. Estaba completamente inmóvil. El cabello corto, la postura rígida. Tenía puesto el mismo uniforme que el chico de la foto. El mismo uniforme que yo. Me acerqué sin pensar, con cada paso sintiendo que el aire se volvía más denso, más frío. Cuando estuve a 1 metro de esa figura, levantó lentamente la cabeza, y me di cuenta de que era yo. Pero lo que vería en su rostro, cambiaría todo. La figura giró lentamente hacia mí, y al verlo cara a cara, un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. No era exactamente yo, o al menos, no el yo actual. Tenía la misma cara, sí, pero pálida, demacrada, con unas ojeras tan profundas que parecía no haber dormido en años. Sus ojos eran huecos, vacíos, pero su boca, sonreía. No una sonrisa alegre. Era una sonrisa torcida, como si disfrutara del miedo que yo estaba sintiendo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba congelado, como si mis pies se hubieran clavado al suelo. El otro yo se levantó del pupitre lentamente, con movimientos rígidos pero precisos. Caminó hacia mí, y con cada paso, las luces del aula parpadeaban. Una de ellas explotó sobre nuestras cabezas cuando estuvo a 1 palmo de mi rostro. Podía oír su respiración, pero era como escuchar una grabación antigua, rasposa, lejana, como un eco atrapado en una cinta vieja. Y entonces habló. Ya estuviste aquí antes. No entendí qué quiso decir. No pude responder. Solo lo miraba, deseando que fuera un sueño. Pero no lo era. La figura levantó una mano y la apoyó sobre mi pecho. No me tocó exactamente. La sentí dentro de mí. Como si me estuviera buscando por dentro, como si estuviera palpando mis recuerdos. Vi imágenes pasar frente a mis ojos. Mi infancia, la universidad, la necesidad de encontrar respuestas, y el momento en que pisé ese internado por primera vez. Pero, había otra imagen. Algo que no recordaba. Un grupo de niños, todos con mi rostro. Gritando. Llorando.
pidiendo ayuda. Caí de rodillas al suelo. Me dolía la cabeza como si algo intentara salir de ella. Y fue entonces cuando vi los pupitres moverse solos, arrastrándose como si una fuerza invisible los empujara. Las sillas comenzaron a girar sobre sí mismas, y la pizarra se escribió sola con una tiza invisible. Te estábamos esperando, Esteban. Grité. No pude evitarlo. Me tapé los oídos, cerré los ojos, deseando desaparecer. Pero cuando los abrí otra vez, ya no estaba en el aula. Me encontraba en una habitación oscura, con paredes acolchadas, una camilla de metal frente a mí, y un espejo unidireccional. Estaba dentro de un cuarto de observación, como los de los hospitales psiquiátricos. Pero lo que más me aterrorizó no fue el cambio de escenario. Fue que del otro lado del espejo, vi al otro yo. Sonriendo. Observándome. Entonces, las luces comenzaron a apagarse una a una. Quise correr, pero la puerta no tenía manilla. Golpeé. Grité. Pero nadie me escuchaba. La única luz que quedaba venía del espejo. Y en ese reflejo, vi a más personas aparecer detrás de él. Personas con mi cara. Decenas. Algunas lloraban, otras gritaban sin sonido, y otras simplemente me observaban. Todos atrapados. Todos, parte de ese lugar. Y de pronto, todos esos reflejos comenzaron a golpear el cristal, desesperados, como si intentaran advertirme de algo. Y entonces entendí la verdad, yo no era el visitante. Yo era el reemplazo. Pero lo que harían conmigo después, cambiaría todo. La oscuridad se volvió tan densa que era como si respirara plomo. Ya no quedaba luz, ni sonido, solo la sensación de que alguien, o algo, me estaba observando de muy cerca. El cristal del espejo temblaba ligeramente, como si los reflejos del otro lado respiraran al mismo tiempo. Me acerqué, con el corazón latiendo en mi garganta, y vi algo que jamás podré olvidar. Entre todos los rostros atrapados en ese espejo, apareció uno nuevo. No era un clon mío. Era una niña de unos 9 años, con los ojos completamente negros y la piel quemada como si hubiera estado expuesta a un incendio, vestida con un uniforme escolar manchado de sangre seca. Ella no se movía. Solo me observaba. Su boca no se abría, pero su voz retumbó dentro de mi cabeza. Tú no viniste aquí. Te trajeron. La frase me paralizó. Porque no era mentira. De repente, los recuerdos empezaron a desmoronarse como piezas de dominó. No tenía memoria de cómo llegué exactamente al internado. Solo sabía que lo necesitaba, que tenía que venir. ¿Pero por qué? ¿Desde cuándo? ¿Y qué había pasado con mi familia, mi vida, mi pasado? Era como si todo hubiese sido una construcción, un disfraz, una forma de atraerme hasta este lugar. Como si la historia que recordaba no fuera realmente mía. Golpeé el espejo con ambas manos, gritando. Pero el cristal no cedía. Lo único que cambió fue que la habitación comenzó a llenarse de voces. Voces que surgían del suelo, de las paredes, de mi propia garganta. Todas diciendo lo mismo en bucle. Ahora eres parte del internado. Como todos los demás. Y entonces, me vi a mí mismo, del otro lado del espejo. No el yo pálido y demente de antes. Era yo, completo, como estaba al entrar. Pero ahora, del otro lado. Sonriendo. Con una tarjeta de identificación colgando del cuello. Esteban Reyes, su encargado de archivo, internado San Rafael. No entendía nada, hasta que escuché el clic de una cámara detrás de mí. Me giré. En una esquina que no había visto antes, una cámara de vigilancia giraba lentamente, apuntando directo a mi cara. Y sobre ella, una pequeña pantalla comenzó a emitir imágenes. Fotos. De mí. Sentado en el aula. Caminando por los pasillos. Aterrorizado. Mirando el espejo. Una grabación de todo lo que había vivido. Me di cuenta entonces. Todo había sido parte de un ciclo. Un experimento. Un ritual. Un reemplazo. Cada tanto, el internado necesitaba a alguien para continuar existiendo. Alguien para cargar con los recuerdos de los otros. Alguien para quedarse atrapado, mientras el anterior salía. Si es que alguna vez alguien lo hacía. La cámara parpadeó una última vez. Y se apagó. Y cuando todo quedó completamente oscuro, escuché una voz nueva, justo detrás de mí, que susurró. Ya está listo el siguiente. ¿Crees que podría sobrevivir una noche en un lugar así? Si este relato te hizo mirar por encima del hombro, espera a escuchar el siguiente,
donde una simple llamada de auxilio desde una casa abandonada desata una pesadilla real. Haz clic ahora en el vídeo recomendado y descubre lo que sucede cuando alguien responde al grito equivocado.